sobre cada corazón tu redes echarás. Dona tu vida como María, la de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Dona tu vida como María, al lado de la cruz, y serás siervo de todo hombre, siervo por amor, sacerdote de la humanidad. Bendecida noche de victoria, preciosa familia santa, única, insustituible, que nada ni nadie puede ocupar su lugar. En este nuevo Shabbat, en este nuevo día de gloria, en este nuevo día de victoria, que venimos a la presencia del Padre a celebrar conjuntamente en la presencia del Creador, guardando este día para tener una comunión perfecta, y nos revela a través de su Santo Espíritu todos los propósitos que tiene para cada uno de nosotros en esta semana. Por eso, en este momento venimos y entramos en la presencia del Padre a entronizar este Shabbat y decimos: Padre amado de la gloria, Jehová Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, en este día, en este nuevo comienzo de este Shabbat, en este día de descanso, entramos en tu presencia para adorarte, darte gracia, gloria y honra a ti, Padre omnipotente. Llegar a tu presencia, llegar a tu diván y estar ahí en la ternura donde nada ni nadie se puede igualar. Estar ahí bajo tu cobijo, bajo tu enseñanza, bajo tu dirección, estar atento contigo, hablándote, amándote, adorándote, escuchándote y contemplando cada una de tus enseñanzas. Amado Padre de la gloria, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no decirte que es anhelado este momento? He anhelado este momento de que estar en tu presencia, con mi familia, con todo y cada uno presente en tu gracia, en tu gloria, en tu misericordia, en tu victoria, en tu verdad, ungidos con el poder de tu Santo Espíritu, que nos revela y nos mantiene en todo momento alerta, atento de que tú estás en todo momento presente. Y en este día de descanso, estar ahí arrecostado en tu pecho, arrecostado en tus piernas, a tu lado, escuchando, alabándote, bendiciéndote, que el coro de ángel se para en la presencia, porque tú levantas tu cetro para escuchar nuestra adoración. Tú levantas tu cetro para escuchar las alabanzas de tus hijos que te aman, que te adoran, que te vienen a glorificar tu nombre. Es un privilegio estar ahí en tu presencia, donde todos lo sostiene, donde todo lo mantiene, donde todo lo revelas a cada uno de tus hijos que vienen a cobijarse bajo tus alas. Amado Padre de la gloria, por eso en esta tarde yo te digo, Señor, feliz Shabbat Shalom. ¡Feliz Shabbat Shalom! Señor, el Shabbat es nuestra delicia. El Shabbat es nuestra delicia. Comenzado Shabbat Shalom. Amén, amén y amén. Amén, amén y amén. Preciosa familia santa, y en este Shabbat nos acompañan por acá las familias de la Casa de Formación de Bellavista. Tenemos a la preciosa reina Peggy, que nos visita en esta noche, está invitada para acá, para los estudios de grabación de acá de Mosquetero de Jehová. Está Nori con sus dos hijas, Alejandra y Alexandra. Está la preciosa Reina Santa María Victoria y Samuel Elías. También nos acompaña
la preciosa reina santa Joana con su hijo Joan, y estamos aquí compartiendo este día maravilloso y para disfrutar de esta hermenéutica que el Padre de la Gloria nos ha revelado a través de su Santo Espíritu y que realmente es un manjar que nos está mostrando hoy, porque mientras más cerca de Él está, más nos revela todo su corazón. En Victoria. Primera lectura, lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, del 27b al 32 y del 40b al 41. En aquellos días, el sumo sacerdote interrogó a los apóstoles diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que la predicación de ustedes, y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Yeshua, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Los hicieron azotar y les ordenaron severamente que no volviesen a hablar de Yeshua, Salvador. Después los dejaron ir. Los apóstoles salieron del consejo muy contentos por haber sido considerados dignos de sufrir por el nombre de Yeshua. Amén. A continuación el Salmo es el número 30 y va del verso 2 al 4, del 5 al 6, del 11 al 12a y el 13b. Te alabaré, Señor, porque me has levantado y muy pocos se han reído mis contrarios. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has vuelto a la vida. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Que sus fieles canten al Señor y den gracias a su nombre santo, porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Al caer la tarde nos visita el llanto, pero a la mañana es un grito de alegría. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. Tú has cambiado mi duelo en una danza. Señor, mi Dios, por siempre te alabaré. Amén. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Segunda lectura, lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 5, del verso 11 al 14. Yo seguía mirando y oí el clamor de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones, que gritaban a toda voz: digno es el Cordero degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor, gloria y alabanza. Y le respondían:
todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo. Oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían: el amén, mientras los ancianos se postraban y adoraban. Amén. El evangelio del día de hoy es de Juan, capítulo 21, verso del 1 al 19. Y dice: después de esto, nuevamente se apareció Yeshua a sus discípulos en la orilla del lago de Tiberíades, y se hizo presente como sigue. Estaban reunidos Simón Pedro, Tomás el mellizo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Contestaron: vamos también nosotros contigo. Salieron, pues, y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Al amanecer, Yeshua estaba parado en la orilla, pero los discípulos no sabían que era él. Yeshua les dijo: muchachos, ¿tienen algo que comer? Le contestaron: nada. Entonces Yeshua le dijo: echen la red a la derecha y encontrarán pesca. Echaron la red y no tenían fuerza para recogerla por la gran cantidad de peces. El discípulo de Yeshua, al que Yeshua amaba, dijo a Simón Pedro: ¿es el Señor? Apenas Pedro oyó decir que era el Señor, se puso la ropa, pues estaba sin nada, y se echó al agua. Los otros discípulos llegaron con la barca. De hecho, no estaban lejos. A unos 100 metros de la orilla, arrastraban la red llena de peces. Al bajar a tierra, encontraron fuego encendido, pescado sobre las brasas y pan. Yeshua les dijo: traigan algunos de los pescados que acaban de sacar. Simón Pedro subió a la barca y sacó la red llena con 153 pescados grandes, y no se rompió la red a pesar de que hubieran tantos. Entonces Yeshua le dijo: vengan a desayunar. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién era, pues sabían que era el Señor. Yeshua se acercó, tomó el pan y se lo repartió. Lo mismo hizo con los pescados. Esta fue la tercera vez que Yeshua se manifiesta a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Cuando terminaron de comer, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yeshua le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yeshua le dijo: cuida de mis ovejas. Insistió Yeshua por tercera vez: Simón Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Yeshua le preguntaba por tercera vez si lo quería, y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Yeshua le dijo: apacienta mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará a donde no quieras. Yeshua lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios. Y añadió: sígueme. Amén. Y ahora, a continuación, la ley espiritual del Evangelio. No se encuentra en la porción del Evangelio de hoy, sino del capítulo 20. Está en el capítulo 20, versos 21 y 22. Y dice: Yeshua les volvió a decir: la paz esté con ustedes.
como el Padre me envió, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Y la ley complemento que en el libro de los Hechos es el capítulo 5, el verso 29, y dice así: Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y en Apocalipsis es el verso 13 del capítulo 5, y les respondían: todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo, oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y en el Salmo, que es el 30, es el verso 4, dice: Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has vuelto a la vida. Lo leemos de corrido, como es sin interrupción, ¿verdad? Y dice así: Yeshua les volvió a decir: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así los envío yo también. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y les respondían todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo. Oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has vuelto a la vida. Y el título de esta hermenéutica de esta semana es: los mensajeros enviados de Yeshua son redimidos, equipados para la victoria. Y la introducción, entonces decimos que en el Evangelio el apóstol Pedro fue sacudido tan fuertemente por la pasión y muerte de Yeshua que su fidelidad al llamado se vio perturbada. Es decir, su fe se vino al piso en tal estado que, olvidando su llamado, se fue a practicar su oficio antiguo. En su área de confort, aquello que podía supuestamente controlar. Y los demás fueron inspirados por su líder y se volvieron con él al oficio que practicaban antes de ser llamado por el Señor. Pedro debió ser redimido por Yeshua para retomar su envío en el cumplimiento de la gran comisión de hacer discípulos de Yeshua HaMashiach, que lleven la verdad de la palabra a las naciones. En Mateo 4:19, Yeshua lo llama: sígueme y yo los haré pescadores de hombres. Este llamado de Yeshua fue para sus discípulos y hoy es el lema de este año en el ministerio de Mosqueteros de Jehová. Yeshua nos dice que le sigamos y sabremos que lo que hemos hecho cuando seamos pescadores de hombres para vivir la cultura del reino de Jehová Dios. En la primera lectura apreciamos la mejor versión del carácter del apóstol Pedro, lleno del Ruach HaKodesh, confrontando a los mismos poderosos gobernantes religiosos de Israel, que habían condenado a la muerte al maestro, Yeshua HaMashiach, diciéndoles en su cara que la obediencia a los mandamientos de Jehová Dios es la prioridad frente a los mandatos estériles del hombre. Ya en el Sermón del Monte, Yeshua condenaba toda intención del hombre religioso, que piensa que en su investidura le permite ser autócrata, violando con ellos las leyes divinas, y en Efesios instruye que toda verdadera autoridad viene de alguien que la tiene del legado de parte de Jehová, y gobierna obedeciendo para honrar y glorificar al Altísimo. En lo que respecta a la segunda lectura, la clave está en el término ángeles. Para muchos representa la imagen de seres con alas, apreciados en diferentes puntos de vista. Algunos describen como seres gigantes,
Y para otros son simplemente niños gorditos, cachetones, simpáticos, así como una caricatura. Pero en realidad el término malach, que es en la palabra hebreo, singular para ángel, es en la Biblia, se aplica a uno que comunica el mensaje de Jehová Dios. Y malachim es en el mismo nombre hebreo, pero ahora descrito en plural, que se traduce como ángeles y que significa mensajero. Pero ¿mensajero de qué? ¿Quién es el mensajero y qué porta? De Jehová Dios. ¿Y qué contiene el mensaje? La buena del reino de salvación. En el Salmo 30, los versos 2 y 4, revelan los beneficios que recibió David al servir al Altísimo. Por ellos, los versos que siguen son una alabanza que describen como para el mensajero de Yeshua ante la adversidad. El Altísimo viene en su rescate, tornado toda calamidad y en una aplastante victoria frente al enemigo, lo que hace que todo llanto del mensajero de Jehová se transforme en júbilo, como apreciamos hoy en los ministerios del apóstol Pedro. Amén. El Evangelio, vamos con el diagnóstico, constituye el registro más temprano de la vida de Yeshua HaMashiach. El autor de este Evangelio disputa Juan, hijo de Zebedeo, u otro Juan llamado el anciano. Apunta que es el hijo de Zebedeo, el discípulo que más amaba. Eso lo vemos en Juan 13:23, en Juan 19:34-37 y en Juan 22. Atestigua que es el primo hermano de Yeshua, el mismo que escribe Apocalipsis. Propósito, Juan 30:31, crea Yeshua, que es el Hamashiach, enviado por Jehová para cumplir todo lo prometido. El que crea tiene vida. El libro está dividido en dos partes. La primera mitad, que va del capítulo 1, poema introductorio y una historia corta. Capítulo 2, narrativa histórica de toda la vida de Yeshua, con señales milagrosas que generan controversia. Y el capítulo 11 y 12, cuya señal más grande es la resurrección de Lázaro, comienza controversia más grande donde los líderes de Israel deciden hallar la ocasión para darle la muerte. En la segunda mitad del libro está el capítulo 13 al 17, que enfoca la última noche y las últimas palabras para sus discípulos, y el capítulo 18 al 20, el juicio y muerte y resurrección. El capítulo 21 culmina con un epílogo, que es un resumen del contenido. Para la hermenéutica de hoy es necesario aclarar varios aspectos. El primer aspecto, el capítulo 20 del libro de Juan, en los versos 30 y 31, está la conclusión de este evangelio. Yeshua realizó además muchos otros signos en presencia de sus discípulos que no se encuentran relatados en este libro. Estos han sido escritos para que ustedes crean que Yeshua es el Mesías, el Hijo de Dios, y creyendo tengan vida en su nombre. El capítulo 21, correspondiente a la lectura de hoy, constituye un apéndice, por lo que no guarda cronología con los capítulos anteriores. ¿Qué es un apéndice? Es una sección al final de un libro que contiene información que ayuda a comprenderlo, pero que es demasiado detallada para incluirla en el texto real. Se utiliza para aumentar la credibilidad de la publicación. El segundo aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que en el tiempo de Yeshua el sistema educativo era básicamente religioso. Los niños eran formados en la ley, que debían memorizar y luego aprender su aplicación práctica, y en el hogar aprendían el oficio familiar, que debían ejercer y perfeccionar. Aquellos estudiantes
sobresaliente eran escogidos por maestros para seguir cursando estudios de la Torá como discípulos. Después de elegido, el joven debía caminar todo el día con su maestro y abstenerse de otros trabajos, ya que el estudio comenzaba al amanecer y terminaba solo con la puesta del sol, por lo que ameritaba ser sostenido por sus familiares o por colaboradores. El tercer aspecto, revisemos la vida de Pedro antes de ser discípulo de Yeshua. Se describe en su vida dos ciudades costeras de Galilea. Simón Pedro era originario de Betsaida, según Juan capítulo 1, verso 44. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Vivía en Cafarnaúm, de acuerdo a Marcos 1, del 21 al 29. Dice, entraron en Cafarnaúm y cuando llegó el sábado, Yeshua fue a la sinagoga y comenzó a enseñar. Cuando salió de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Estaba casado, tenemos que tomar en cuenta eso también. Lo vemos en Marcos 1:30. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y le dijeron de inmediato. Pedro, Santiago y Juan eran socios en el negocio de la pesca. Lo vemos en Lucas, capítulo 5, 3a y el 10a. Dice, Yeshua subió a una de las barcas, que era de Simón, y lo mismo les pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. El cuarto aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que Yeshua tenía fama en la región por proclamar la palabra de Jehová Dios y sanar enfermos, y leemos en Mateo capítulo 4 del 18 al 20 el llamado de Simón que se dio mientras Yeshua caminaba a orillas del mar de Galilea y vio a dos hermanos, Simón y Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Yeshua les dijo, síganme y yo los haré pescadores de hombres. Ellos inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Pedro no tenía ni la sapiencia ni los medios económicos para ser elegido como discípulo de los maestros reconocidos de su época. Y Andrés era discípulo de Juan el Bautista, quien no es admitido como maestro oficialmente. Aún así, Yeshua les llama, lo que es todo un privilegio, pues ya sabían que era un maestro. Por eso no dudan en aceptar su llamado. El quinto aspecto, algo del carácter del líder de Pedro. Verifica las palabras de Yeshua en todo momento. Marcos capítulo 11 verso 21 dice, Pedro acordándose dijo a Yeshua, maestro, la higuera que has maldecido se ha secado. Anhela de ser instruido también. Lo vemos en Mateo capítulo 15 verso 15. Pedro tomando la palabra le dijo, explícanos esta parábola. Pedro reconoce a Yeshua como Hamashiach, lo vemos en Mateo 16:16. Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Es osado, lo vemos en Mateo capítulo 14 verso 28. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti caminando sobre el agua. Sale en defensa de los suyos, lo vemos en Juan, el capítulo 18:10. Dice, entonces Simón Pedro, que llevaba una espada, la sacó e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. El servidor se llamaba Malco. Tomando en cuenta estos 5 aspectos, comprendemos que Pedro ya tenía una vida hecha cuando fue llamado por Yeshua a ser su discípulo y decididamente dejó todo para seguirle. Y en su camino con el Maestro, él les ha revelado que efectivamente es el Mesías esperado y visualiza en Yeshua
la liberación de Israel, anunciada por los profetas, pero lo hace desde el punto de vista humano y no lo hace desde el punto de vista espiritual, lo que ocasiona que el reino que Yeshua representa para Pedro se derrumbe, producto de todas las circunstancias a las cuales es sometido. Es sometido a la muerte incomprensible del Mesías, y también es el riesgo de morir por ser discípulo de Yeshua. Pedro está atravesando lo que hoy se conoce como un trastorno de estrés postraumático, así, que es un conjunto de síntomas que aparecen en el individuo tras un acontecimiento traumático o catastrófico. Hace referencia a la dificultad de superar una experiencia desagradable. Estos síntomas pueden ser experimentados de la siguiente manera: directa e indirectamente. Directa, por ejemplo, sufrir una lesión grave o una amenaza de muerte. Ese es directamente. Pues Pedro lo padeció, causa de la cual niega a Yeshua. Cuando lo amenazan, él niega a Yeshua. Y la indirecta, ponemos por ejemplo la presencia como otras personas sufren lesiones graves, se mueren o sufren amenazas de muerte. Pedro también lo practicó viendo la muerte del Señor. Esto describe el diagnóstico de Pedro, y es que con lo que lidia precisamente hoy Yeshua en el Evangelio. En este apéndice queda claro que en medio de la pérdida de sus propósitos, los discípulos han obedecido una orden del resucitado, dada en Mateo 28:10. Dice, Yeshua les dijo: no teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea y allí me verán. Estos están en Galilea, lo que los coloca en una postura correcta para recibir los cuidados de Yeshua, para que Pedro se recupere del trauma profundo que ha sacudido su fe, aunque ya Yeshua se lo había advertido, pero él no meditó en aquellas palabras, por lo que sucumbió ante la presión mental de fracaso impuesta ¿por quién? Por Hasatán en su mente para derribarlo. La ley espiritual no está en la porción del libro de hoy, sino en el capítulo anterior, donde Yeshua, habiéndoles equipado con la unción del Espíritu, les envió a realizar las obras de la evangelización, lo que demuestra que al perder la comunión se pierde la fe, que es el acto de abandonar la fidelidad de vida a los mandamientos y promesas de Jehová, por sucumbir ante las adversidades que debemos confrontar en la vida, volviéndonos estériles en las obras del Señor. Y vemos que eso sucede constantemente. No podemos llevar nuestra familia, no podemos llevar nuestra casa, no podemos llevar nuestras empresas, no podemos llevar nuestros negocios, no podemos llevar lo que el Señor nos ha dado si dejamos de tener una comunión con Yeshua. Y vamos a estar constantemente sucumbiendo en el mundo, en la carne, el demonio, y lo más triste que volvemos, como dice al principio, la mujer que me diste, siempre vamos a estar buscando culpables, y nos estamos viendo que perdemos la fe por dejar de tener una comunión con la palabra que nos ha dicho el Señor. Pedro encabeza una lista de 7 discípulos. Los otros son Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los 2 discípulos, y se pone de manifiesto la influencia de Pedro en medio de su desánimo, pues él dice: voy a pescar. Ellos le responden: vamos también nosotros. Salieron y subieron a la barca, pero esa noche no pescaron nada. Se debe considerar
que como pescadores estos hombres debían esperar muchas decepciones propias del oficio del pescador. Lidiar con el mal tiempo, cansancios, frío, hambre, sueño. Con frecuencia debían arrojar la red y no atrapar más que malas hierbas o basura. Y encima de esto tener que lidiar con la falta de Yeshua. Ellos están regresando a la orilla, física y anímicamente agotados. Y es allí cuando Yeshua, sin ser reconocido, les pregunta: muchachos, ¿tienen algo para comer? Le hace explicar una noche de pesca sin éxito. Explíquenme. Haciéndole responder que no. Necesario reconocer que apartado de Yeshua, todo esfuerzo es infructuoso. Todo esfuerzo no llega a término. Y luego les ordena: tiren la red a la derecha de la barca y encontrarán. Ellos la tiraron y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. Los discípulos obedecen a un extraño y lo hacen porque requieren ser direccionados en el logro de sus propósitos. Esta vez Pedro, a diferencia en Lucas 5, no protesta. Pedro dice: en tu nombre, Señor, lo voy a tirar. Y en este momento no, la hace de una vez. Y es preciosos hijos. Démonos cuenta que tristemente quien no se sujeta a nadie vive gobernado por su carne y por los más pequeños. Terminan siendo padres gobernados por los hijos. Ahora, la red de pesca de los discípulos es prefigura de su actividad misionera en el tiempo que se avecina y que solo alcanza éxito mientras obedezcan a Yeshua HaMashiach. El discípulo a quien más amaba Yeshua es quien lo reconoce. Dice: es el Señor. Juan vuelve a dar una muestra de sujeción a la cadena de mando. Aunque es él quien identifica al Señor, permite que sea Pedro quien va a su encuentro. Al igual que cuando lo hizo cuando llegó al sepulcro y se quedó afuera mientras llegaba Pedro. Yeshua resucitado sigue cumpliendo que no vino a pasar para ser servido, sino para servir a los demás. Se tomó la molestia de preparar el fuego y cocinar la comida para sus discípulos. Aquí el fuego tiene una connotación y vamos a ver. Primero, Pedro, Simón Pedro, perdió el privilegio de llevar a cabo su ministerio apostólico. Antes, un fuego de carbón que había sido encendido en el patio del palacio del sumo sacerdote durante la noche en que Yeshua fue detenido. Y esto le pasa por estar reunido con los impíos. ¿Qué hace reunido con gente que no tiene fe? Ahora, en Galilea, alrededor de unos carbones encendidos, después de una pesca milagrosa, el Señor restaura la misión que les había encomendado, reafirmando a Pedro en su posición de apóstol de la buena noticia por estar en la reunión de los justos. Hay dos ambientes distintos, hay dos fuegos distintos. La pesca fue de 153 peces, que se corresponde a todas las naciones por evangelizar. Juan nos afirma en el verso 14 que esta fue la tercera vez que Yeshua resucitado se apareció a sus discípulos. Y a partir de aquí, Yeshua inicia un diálogo con Pedro. Hay tres preguntas que hace Yeshua. Y en numerología bíblica, el 3 traduce a unidad perfecta. ¿Como qué? Como la Trinidad, Padre, Espíritu Santo e Hijo. También se traduce como los testigos, que son tres: el Espíritu, el agua y la sangre.
Y Yeshua salva el pasado, santifica el presente y glorifica el futuro. Cristo es visto de forma triple en la muerte, la sepultación y la resurrección. Pedro ha negado a Yeshua 3 veces y esta es la tercera vez que se le ha manifestado, resucitado, y debe ahora, para ser restituido en su misión evangelizadora, atravesar la pasión, muerte y resurrección de Yeshua HaMashiach, para salvarse del pasado, santificar el presente y glorificar su futuro a través de ser testigo siendo uno como él. Pedro va a ser redimido y equipado por Yeshua para cumplir victoriosamente su labor pastoral evangelizadora. ¿Qué es redimir? El término redimir se usa en el sentido de rescatar o comprar de nuevo, propiedad o esclavo, liberar de esclavitud física y rescatar del pecado y la esclavitud del espíritu. Analicemos estas 3 preguntas en estas porciones, trayendo a memoria Juan 14. ¿Qué le hace Yeshua a Pedro? En la primera porción, en el verso 15 dice: después de comer, Yeshua dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que esto? Él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Yeshua le dijo: apacienta mis corderos. Yeshua llama a Pedro Simón. El Señor le recordó su nombre anterior, porque hasta este momento ha sido inconstante en su propósito. Pero a partir de aquí será una verdadera piedra, defendiendo la verdad con firmeza, como se ve en la primera lectura del día de hoy. Y es algo que Yeshua tiene claro desde Juan 1, verso 42, cuando Yeshua lo miró y le dijo: tú eres Simón, el hijo de Juan, te llamarás Cefas, que traducido significa Pedro. Le está hablando: serás Pedro después de ser redimido en tu propósito. El cumplimiento es para este tiempo del capítulo 21. La pregunta: ¿me amas más que a estos? Vamos a analizarla en esta segunda parte. ¿Me amas? Yeshua le hizo la pregunta utilizando la palabra griega ágape, que es el tipo de amor que Dios tiene hacia sus hijos y la raza humana. Es un amor que se sacrifica. Es el amor que vemos en Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que en él crea no muera, sino que tenga vida eterna. La pregunta implica: ¿estás dispuesto a sacrificarte por mí, Pedro? Pedro responde: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Pedro usa la palabra griega phileo, que significa amistad o cariño, porque reconoce que le ha fallado a Yeshua. Hasta ahora ha hablado más de lo que ha cumplido y por eso contesta de acuerdo a sus acciones, en humillación, no en el orgullo que predeció su caída, y le dice: Señor, yo soy tu amigo. El número 2 dice: más que a estos, en el segundo término. ¿Y a qué se refiere? A los otros discípulos. Y es que Pedro había afirmado orgullosamente amarlo más que los otros discípulos. En Mateo 26:33 dice: Pedro, tomando la palabra, le dijo: aunque todos se escandalicen por tu causa, yo no me escandalizaré jamás. Y el otro término puede ser a los peces, como representación de su trabajo, porque había vuelto a su antiguo oficio. Cuando Yeshua le llama y le dice claramente en Mateo 4:19, entonces le dijo: sígame y yo les haré pescadores de hombres.
les ha dado un nuevo propósito que ellos habían abandonado. Entonces le está diciendo, pero me quieren más que los peces, porque volviste entonces con ellos, pues. Y Yeshua le dice, apacienta mis corderos. Apacienta, viene de apacentar, viene de a, que es igual a dar. Y pacentar es alimentar. Apacienta, a es dar, pacienta, alimentar. Por tanto, le está diciendo a Pedro, sé pastor de mis ovejas, porque solo el pastor es quien las alimenta. Y además le hace hincapié de que son las ovejas de Yeshua, no de él. Ahora, un pastor no solo da alimento espiritual, sino que debe encargarse de que las ovejas de Yeshua sean adecuadamente cuidadas, atendidas y guiadas. Misión que no termina con Pedro, sino que permanece vigente para todo el que hace discípulos de Yeshua HaMashiach, porque llega el día en que rindan cuenta a Yeshua. Esta pregunta debe traer a la memoria de Pedro, Juan 14, verso 15. Si ustedes me aman, cumplirán mis mandamientos. Y aquí el mandamiento es hacer pescadores de hombres, no estar echando redes en el mar. En la segunda porción, el verso 16, le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, sabes que te quiero. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. Esta vez Yeshua quita la frase más que estos, lo que traduce ahora ya no comparó, lo traduce, ahora ya no comparo tu amor hacia mí con otro, porque te has humillado, pero respóndeme, tú, Pedro, ¿me amas? El Señor está redimiendo a Pedro. Primero, le está dando la oportunidad de salir de su negación a su aceptación voluntaria en yo daré. Segundo, está reconciliándolo con él. Y tercero, está obrando en la ley del amor y el perdón. En el mundo, si alguien recibe el trato que Pedro dio a Yeshua, sería, a ese ni lo nombre, bórralo de la lista, ya me traicionó una vez, me lo va a volver a hacer, entonces ni siquiera lo vuelvo a tomar en cuenta. Esta pregunta debe traer a la memoria de Pedro Juan 14, 21, el que recibe mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Y él cumplir el propósito de pastorear las ovejas de Yeshua tiene el respaldo del dueño de las ovejas y de todo cuanto existe. Jehová Dios vive en la manifestación del reino. En la tercera porción, en el verso 17 dice, le pregunta por tercera vez, Simón, Pedro, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que por tercera vez le preguntara si lo quería y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, sabes que te quiero. Yeshua le dijo, apacienta mis ovejas. En la tercera pregunta, Yeshua lo llama Simón Pedro, lo que traduce que está este diálogo en comunión con el Señor, lo está redimiendo, y Yeshua va más allá, porque ahora la pregunta la hace adoptando la palabra con la que Pedro responde, fileo. Yeshua no solo le está preguntando a Pedro, le está enseñando que el amor perfecto es el amor de Jehová Dios, que es aquel, yo daré voluntariamente en sacrificio. Pedro se entristece cuando Yeshua le pregunta por tercera vez si lo ama. Era un recordatorio de cuando lo negó 3 veces y le da la oportunidad de redimirse al hacer una triple confesión ante él. Esta pregunta debe traer a la memoria de Pedro Juan 14, 23.
Yeshua le respondió: el que me ama será fiel a mis palabras, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. Yeshua desafió a Pedro a amar y volver a su labor pastoral. Y prosigue Yeshua: te aseguro que cuando eras joven, tú mismo te vestías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás tus brazos y otro te atará y te llevará a donde no quieras. De esta manera indicaba con qué muerte Pedro debía glorificar a Dios. Y después de hablar así, le dijo: sígueme. Después de reivindicar a Pedro y exhortarlo a continuar con la obra para la cual lo había llamado, le pide que lo siga, pero le deja claro que un día morirá por la causa del Evangelio, y es que Pedro negó a Yeshua 3 veces para salvarse de la cruz. Y en estos versos le está diciendo: te aseguro que enfrentarás el desafío de la cruz una vez más. Y de acuerdo al testimonio de Tertuliano, Orígenes y Eusebio, Pedro falleció en Roma 36 años después de la muerte de Yeshua, durante la implacable y cruenta persecución que el emperador Nerón llevó a cabo entre el año 54 y el 68 después de Cristo, cuando los cristianos, haciéndole morir, crucificando, y por petición del apóstol, lo crucificaron boca abajo. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso del 13 al 14, me parece justo que los mantenga despiertos, recordándole esto, mientras yo viva en esta tienda de campaña, porque sé que muy pronto tendrán que dejarla, como me lo ha hecho saber nuestro Señor Jesucristo. Y pasamos ahora al pronóstico. Dice: Señor, ¿y qué será de este? Este discípulo amado es el apóstol Juan. Pedro ya sabe que enfrentar la muerte a causa de seguir a Yeshua es la propagación del Evangelio. Y bueno, si él va a morir crucificado, dime, ¿qué le va a pasar a Juan? Un poco aclarar. ¿Seré el único o a este también le irá igual que a mí? Lo cierto es que acaba de renovar su propósito en Yeshua y se desenfoca mirando a los demás. Y es algo con lo que debe lidiar, porque tu trato es con Yeshua, no es colectivo, es personal. Ahora, el cumplimiento de sus mandamientos sí impacta a muchos al cumplir la gran comisión. Yeshua te trata en lo personal para que tú impactes en lo público. Yeshua le respondió: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué importa? Tú sígueme. Le está exhortando: deberías enfocarte en seguirme antes de interesarte en el futuro de otro discípulo. Lo que Juan haga no es asunto tuyo. Aún si él vive hasta que yo regrese, eso no afectará a lo que tú vayas a hacer. Yo quiero que tú me sigas a mí. Es una declaración enfática que le hace. Y nos lo hace a todos nosotros también. Esto fue escuchado no solo por Pedro, sino por los otros discípulos que estaban cerca, lo cual fue mal interpretado, pensando que este apóstol no moriría. Pero el mismo Juan aclara lo que realmente Yeshua quería decir en el verso 23. Entonces se divulgó entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría, pero Yeshua no había dicho eso a Pedro. Él no moriría, sino: si yo quiero que él quede hasta mi venida, ¿qué te importa? De aquí que muchos consideraron que estas palabras eran una alusión al hecho de que Juan iba a ser el último de los apóstoles en morir.
Y de hecho, así fue. El emperador romano Domiciano lo desterró de la isla a la isla de Patmos, donde fue prisionero y escribió el libro de Apocalipsis. Luego, Nerva, el sucesor de Domiciano, lo liberó, siendo así el único apóstol que escapó del martirio y tuvo una muerte natural alrededor del 100 después de Cristo. Los versos 24 y 25 constituye la conclusión del apéndice. Aquí Juan se revela como el autor de este evangelio en el verso 24. Este mismo discípulo es el que da testimonio de estas cosas y el que las ha escrito, y sabemos que su testimonio es verdadero. En el verso 25 dice: Yeshua hizo también muchas otras cosas. Si se las relatas detalladamente, pienso que no bastaría todo el mundo para contener los libros que se escribirían. Muchos eruditos interpretan este versículo como una figura literal llamada hipérbole, que es la exageración de un hecho. Pero la palabra es la única verdad, y Juan no está exagerando, pues Yeshua es el único encarnado en una virgen por obra del Espíritu Santo, que murió en la cruz y resucitó al tercer día entre los muertos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A cuantos, al igual que Pedro, ha redimido, aún en nuestros días se recibe este evangelio desde que se selló la nueva alianza. O sea, por eso es que no hay lugar para guardarlo, porque va sumando día a día. En el control del pronóstico, lo más importante en la vida del creyente es prevalecer en el desafío de permanecer en su palabra para poder ser fecundo y fructificar. Toda la noche de faena no les trajo ninguna captura, pero en comunión con Yeshua podían captar todas las naciones de la tierra para el reino del amado Padre Jehová Dios. Toda prueba exige centrar la mente en los mandatos y promesas del Altísimo. Finalmente, todo el que de verdad ama a Yeshua HaMashiach apacenta, alimenta y cuida a las ovejas. Hoy, ese es el planteamiento que debemos responder, porque sí le amamos. ¿Dónde están las ovejas que estamos apacentando si realmente lo amamos? Es muy cómodo pensar que ese llamamiento era solo para los discípulos, pero el mismo Yeshua afirma que quien le ama, lo que incluye a cualquiera después. O sea, quien le ama, a cualquiera está incluyendo. Y dice: cumple mis mandamientos. Así que la gran comisión no es solo tarea de los apóstoles, es para todo bautizado que decide obedecer la palabra de Jehová Dios. Amén. Primera lectura, diagnóstico. El libro de los Hechos comienza con el rey Yeshua resucitado, instruyendo a sus discípulos acerca de la venida de su reino. Les promete que el Espíritu pronto vendrá y los sumergirá en su presencia personal. Esto cumple una de las esperanzas clave de los profetas del Antiguo Testamento. El libro de los Hechos ha sido considerado siempre como la segunda parte y complemento del tercer evangelio. Y así se comprende todo su sentido y finalidad. Ambas partes de la obra han sido de la pluma del mismo autor, a quien la tradición antigua identifica como Lucas. Fue escrito después del año 70 y sus destinatarios inmediatos son paganos convertidos, simbolizados en el querido Teófilo. Teófilo significa amigo de Jehová, el mismo del tercer evangelio, a quien el autor dedica su escrito. El título no refleja exactamente el contenido del libro. Este se centra casi con exclusividad
en los Hechos de los Apóstoles, prisioneros de la primera evangelización de la iglesia, Pedro y Pablo. Carácter del libro es fundamentalmente una narrativa de misión, la primera de la iglesia y la prolongación de la misma misión de Yeshua. Solo así se comprende que el verdadero protagonista de la obra sea el Ruach HaKodesh, prometido y enviado por Cristo a sus seguidores, que es el alma de la misión. Es quien impulsa la palabra o el mensaje evangélico a través del protagonismo secundario de Pedro, Pablo y del gran número de hombres y mujeres cuyos nombres y gestas conocemos gracias a Lucas. No en vano se han llamado a los hechos el evangelio del Ruach HaKodesh. Este carácter misionero hace que sea de un género literario único. Su fidelidad es presentar la aventura misionera que comenzó en Jerusalén y que llegó hasta el centro neurálgico del mundo, entonces Roma, presentando los respectivos itinerarios misioneros, sus sufrimientos por el Evangelio y el matrimonio y el martirio de Pablo y Pedro como un camino de fidelidad, de servicio y de identificación con la palabra de Jehová Dios, siguiendo las huellas de Yeshua. Hechos nos interpela con la misma llamada a la conversión y al seguimiento de Yeshua, en una fraternidad que no conoce fronteras, donde se vive ya en fe y en esperanza por la salvación que Yeshua nos trajo con su muerte y resurrección por la obediencia a la palabra de Jehová. Finalmente, es un libro que nos da la seguridad de que la palabra de salvación impulsada por el Espíritu Santo no será nunca encadenada ni amordazada, porque lleva en sí el alimento del poder y el amor salvador de Jehová. El libro está estructurado de la siguiente manera: se divide en una introducción y 3 grandes porciones. La introducción está en la iglesia en Jerusalén, está en Hechos del capítulo 1 al 12 y del 5 al 42. La primera comunidad, actividades apostólicas de Pedro y de Juan, testimonio y persecución de los apóstoles. La segunda porción, de Jerusalén a Antioquía, está en Hechos 6:1 y del 12 al 15. Y está el grupo de los helenistas, evangelización de Samaria. Pedro confirma la misión a los paganos y la evangelización de Antioquía. Y la tercera está de Antioquía a Roma, es la evangelización de Chipres y de Asia Menor, y está la evangelización de Grecia y el camino hacia Roma. Pedro y los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, obran milagros hasta el punto que sacaban a los enfermos a las calles para que cuando Pedro pasara, su sombra cubriera a alguno de ellos. Acudía también de las ciudades vecinas hasta Jerusalén, trayendo enfermos o poseídos por espíritus impuros, y todos quedaban curados. Llenos de envidia, el sumo sacerdote, sus partidarios y los saduceos hicieron arrestar a los apóstoles y los enviaron a la prisión pública. Pero durante la noche, el ángel del Señor abrió las puertas de la prisión y los hizo salir y les dijo: vayan al templo y anuncien al pueblo todo lo que se refiere a esta nueva vida. No dudaron en seguir evangelizando y fueron a donde les había dicho el ángel a través del Espíritu Santo.
vemos que las autoridades religiosas, enterándose de que los apóstoles estaban nuevamente en el templo enseñando al pueblo, les hacen traer ante el Sanedrín, ante la institución religiosa de mayor jerarquía, un planificado intento de intimidarlos, pero no pueden realmente. ¿Y quién puede intimidar cuando se tiene amor, poder y dominio propio? ¿Dado por quién? Nada más y nada menos por el Espíritu Santo. Es en este escenario que se desarrolla la lectura de hoy, donde se muestra un gran cambio en el carácter de los apóstoles, iniciado por la cabeza, que es Pedro, que ahora sí es piedra y obedece las órdenes del reino de Jehová Dios, lo que constituye un contraste maravilloso, pues Pedro niega a Yeshua en la casa de Anás ante mucha gente, y estaba la portera, y eso lo vemos en Juan 18:17. Los que estaban junto alrededor del fuego para calentarlo, lo vemos en Juan 18:25. Uno de los servidores del sumo sacerdote, Juan 18:26. Ahora lo había negado, ¿verdad? Pero ahora está al frente de las máximas autoridades, y ahí entonces, unido con el poder del Espíritu Santo, entran en el conflicto frente a las mismas autoridades enemigas de Yeshua y su evangelio, y ante ello habla con la verdad, con denuedo, lleno del Espíritu Santo, lleno del Ruach HaKodesh. Las autoridades le recuerdan que le había advertido, prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que la predicación de ustedes, y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre, le dicen, ¿verdad? Pedro les confronta, calificando al Sanedrín en pleno de asesinos por haber planeado y ejecutado la muerte de Yeshua HaMashiach en la cruz. Pero eso no es todo. Pedro y los apóstoles proclaman el complemento de la ley espiritual del día de hoy, y les dice: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y además testifica en su cara que Jehová Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, le levantó a Yeshua HaMashiach de los muertos, y ahora vive para siempre. Pedro no se está defendiendo, está amando, está haciendo lo que Yeshua hizo con él. Y es que el amor confronta. Si él fue redimido, toda esta gente también puede ser redimida. Y les está explicando clara y brevemente quién era Yeshua, lo que hizo por todos en la cruz, y con el fin de conceder a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Pero las autoridades religiosas, en ellos no mora el Espíritu Santo. Ellos tienen los ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Por eso no entienden. Es importante observar que el apóstol Pedro en el verso 32 enseña que Jehová da su espíritu a quien le obedece. Algo que no conocen estos hombres, que solo ostentan títulos humanos y persisten en ser rebeldes a Jehová, mientras se califican a sí mismos de ser sus representantes. Todos debemos sujetarnos a las autoridades que gobiernan para hacer cumplir la palabra de Jehová. Mas aquí el apóstol Pedro nos enseña que no podemos obedecer a ninguna autoridad cuyas órdenes no estén sujetas a la palabra de Jehová Dios. O sea, ¿cómo es esto? Yo tengo que conocer la palabra, yo tengo que conocer las escrituras para ciertamente no poder ser manipulado por nadie, sino vivir bajo su justicia. Podemos comparar el antes y el después del carácter de Pedro con la transformación de Gedeón. Leemos Romanos capítulo 8 del verso 36 al 37,
Como dice la Escritura, por tu causa somos entregados continuamente a la muerte. Se nos considera como ovejas destinadas al matadero, pero en todo esto obtenemos una amplia victoria gracias a aquel que nos amó. Ahora bien, en el verso 40 le hicieron azotar antes de dejarlos en libertad, y ellos se fueron jubilosos, se fueron contentos, alegres, porque habían sufrido por causa del Evangelio. Y es el mayor éxito que puede tener toda la eclesía, cuando es burlado, cuando es señalado, cuando es castigado, cuando es señalado por causa de la palabra, por causa del Evangelio, por causa de la extensión del reino. Y ahora entramos en el pronóstico. Los discípulos siguieron con la propagación del Evangelio en la fiel obediencia a Yeshua, conducidos por el Espíritu Santo y sin detenerse ante las amenazas de ninguna autoridad contraria a la palabra de Jehová en ningún momento. Así tenemos en Hebreos 6 que dice: vemos cómo la palabra de Dios se extendía cada vez más y el número de discípulos aumentaba considerablemente en Jerusalén, y muchos sacerdotes abrazaban la fe. Además vemos también cómo Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y signos en el pueblo. Y algunos de la sinagoga, de los de Liberto, de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, le confrontaban sin poder hacer frente a la sabiduría y al espíritu que se manifestaba en su palabra. Así que lograron alborotar al pueblo, lo llevan ante el Sanedrín, levantándole falsos testimonios, y él fue apedrado como toda víctima por la palabra. Fue contento. Lo vemos en el capítulo 7, hace un resumen magistral Esteban, desde que Jehová Dios hace salir de Ur de los Caldeos al padre Abraham, pasando por Moisés hasta acusarlos de la muerte de Yeshua, y fue cuando fue arrastrado afuera de la ciudad. Lo apedraron dándole muerte. Los testigos se quitaron los mantos, confiándolos a un joven llamado Saulo. En el capítulo 8 describe la conversión del etíope a causa de la predicación de Felipe, quien, dócil a la acción del Espíritu Santo, le explicó las Escrituras. En el capítulo 9 narra la conversión del apóstol Pablo, el mismo joven Saulo que presenció y apoyó la muerte de Esteban. Pasa de perseguidor de los cristianos a predicador del Evangelio. Su encuentro con Yeshua le redimió, y de ese momento comenzó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor, lleno de unción y valentía para proclamar la verdad que hace libre. Pablo se hizo un gran pescador de hombres. Efesios 4, 22, 24 dice: de él aprendieron que es preciso renunciar a la vida que llevaban, despojándose del hombre viejo, que se va corrompiendo por la seducción de la concupiscencia, para renovarse en lo más íntimo de su espíritu y revestirse del hombre nuevo, creado a imagen de Dios en la justicia y en la verdad, en la verdadera santidad. En el capítulo 12, el rey Herodes hizo arrestar a algunos miembros de la iglesia para matarlos, y mandó ejecutar a Santiago, hermano de Juan, un mártir, por proclamar la palabra de Jehová Dios. Pedro es arrestado y liberado por un ángel, haciéndolo pasar por 2 puertas de guardia hasta la puerta de la cárcel, por predicar valientemente el Evangelio. Y es por eso que es hecho preso. En el capítulo 16, en Filipo, Pablo y Sila son llevados ante el magistrado, acusados por predicar costumbre
que los romanos no pueden admitir. La multitud se amotina en contra de ellos y los magistrados le hicieron arrancar la ropa y ordenaron que los azotaran. Después de haberlos golpeado despiadadamente, los encerraron en la prisión, ordenando al carcelero que lo vigilara con mucho cuidado. Cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas de Dios, mientras los otros prisioneros los escuchaban en medio de la calamidad. Se mantienen fiel a Jehová Dios, porque la predicación del Evangelio está por encima de ellos mismos. Se puede constatar que quien vive en Cristo, obedeciendo sus mandamientos, es redimido, siendo lleno del Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Y como dice el propio apóstol Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, no se ha recibido un espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio, para proclamar la palabra con valentía a las naciones. En el control del pronóstico de esta lectura, para que la redención otorgada a través de la nueva alianza obre en nosotros como lo hizo en los apóstoles Pedro, y logremos ser testigos valientes del Evangelio, debemos enfocar nuestra vida en creer en el conocimiento de la palabra de Jehová Dios, movidos en el temor de Dios y en el cumplimiento de las obras de piedad. Segunda carta de Pedro, versículo 3, verso 18, dice: crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y en la eternidad. Debemos permanecer obedientes a la palabra de Jehová Dios, que se nos ha revelado, para ser conducidos por el Ruach HaKodesh en la obra evangelizadora del reino, para la salvación de las almas que son las eclesías santas de Yeshua HaMashiach. Al igual que los apóstoles, que no dejaron de predicar a pesar de atravesar persecuciones, cárceles y martirio, como mosqueteros de Jehová no ha dejado de predicar con pandemia, con cierre, con persecución, con idas de luz, con que se cae el sistema. Salimos y buscamos la señal donde hay, porque el amor confronta, el amor vence. Es para que llegue el Evangelio de la palabra de Dios a todos y cada uno de ustedes. En Hebreo, en el capítulo 12, verso del 1 al 2, dice: por lo tanto, ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Yeshua, el cual en lugar de gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Jehová Dios. Nunca retroceder, nunca rendirse, aún en medio de las más duras pruebas, sino permanecen firmes, creciendo en la obra de Dios, sabiendo que el respaldo nos viene oportunamente del reino de Jehová Dios. Leemos 1 Corintios capítulo 15, verso 58, dice: por eso, queridos hermanos, permanezcan firmes e inconmovibles, progresando constantemente en las obras del Señor, con la certidumbre de que los esfuerzos que realizan por Él no serán vanos. Finalmente, debemos obedecer a los gobernantes, pero no cuando contradicen a Jehová Dios en la palabra. Amén. Segunda lectura, diagnóstico, contexto histórico. El Apocalipsis es un libro que refleja con fidelidad el cambio del tiempo, particularmente la acometida del Imperio Romano contra la Iglesia naciente en variadas formas de persecución o relegación. El Apocalipsis es un libro del testimonio cristiano, de los mártires, de los que no han adorado a la bestia
ni a su imagen, de los que han sido excluidos, perseguidos y maltratados. Este libro comporta una denuncia contra la idolatría del imperio, que pretende erigirse como Jehová Dios y exige la adoración a sus adeptos. El Apocalipsis es un libro profético, por eso ha sido el libro más utilizado para manipular. En él hay fidelidad y adulterio, siembra y cosecha, arrepentimiento. Es un libro profético vigente. Mucho de lo que está escrito en este libro ya se ha cumplido y sigue cumpliendo, porque los eventos proféticos son cíclicos. Tiene su afianzamiento en Génesis, Daniel, Ezequiel. Se ve la siembra y la cosecha y el fruto del arrepentimiento que lo cambia todo. El autor, quien escribe es el que escribe el apóstol Juan. Lugar de composición: Juan escribe desde el destierro o confinamiento en la isla de Patmos, por confesar a Yeshua HaMashiach. Los destinatarios inmediatos son las 7 iglesias de la provincia romana de Asia, a las que el autor se siente particularmente ligado y a las que escribe para compartir sus penas y por el encargo profético recibido. Destinatarios. Los destinatarios inmediatos son las 7 iglesias de la provincia romana de Asia, a las que el autor se siente particularmente ligado y a las que escribe para compartir sus penas y por el encargo profético recibido. Fecha: el escrito es años 90 y 100 después de Cristo. El Apocalipsis hace memoria viva de nuestros mártires. Constituye uno de los más hondos cometidos del libro. El primer mártir fue Yeshua HaMashiach. El Apocalipsis es el único libro del Nuevo Testamento que lo llama testigo fidedigno. El libro ofrece una simbología que permite ver el dominio de las fuerzas del mal, la violencia, la injusticia y torcimiento del derecho y la muerte cabalgan a los lomos del caballo desbocados. Es el libro de la reafirmación en el Padre Creador. La historia tiene un destino que no acaba ni en el caos, ni en la barbarie, sino felizmente, cumplidamente en la justicia del reino de Jehová Dios. El libro muestra que ese reino se va haciendo presente en esta tierra de fatigas e irrumpirá en todo su esplendor con el advenimiento de la nueva Jerusalén, y vendrá como don de Jehová para premio y consuelo de la Iglesia de todos los tiempos. El Apocalipsis está escrito con la sangre de muchos pobres de espíritu. Su lectura merece el respeto sagrado. Se encuentra dividido en 3 partes. Primero, del capítulo 1 al 3, Yeshua habla a la iglesia. El segundo, del capítulo 11, mirada hacia atrás, Cristo es Israel. En la tercera parte, el capítulo 12 al 22, el porvenir de la iglesia y el mundo. En este capítulo, el capítulo 5 de Apocalipsis, que es la porción de la lectura de hoy, el apóstol Juan tiene 2 visiones. Una primera visión, el apóstol Juan describe en la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos, que contiene el designio de la historia, el misterio de la salvación, la vida de la palabra de Jehová Dios. Nadie es capaz de leerlo ni de interpretarlo, y esto causa un llanto en Juan. Un anciano le consuela: no llores. Ha triunfado el león de la tribu de Judá,
el retoño de David, y él abrirá el libro y sus 7 sellos. Yeshua HaMashiach cumple las profecías antiguas. Solo él, muerto y resucitado, victorioso, será capaz de leer e interpretar el libro de la vida. El Cordero vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el Cordero. Cada uno tenía un arpa y copa de oro llena de perfume, que son las oraciones de los santos, que son la eclesía, pues los santos, en términos del Nuevo Testamento, son los que se han apartado del mundo, de la carne y el demonio, para adorar, obedecer y servir a su cabeza, que es Yeshua HaMashiach. La oración es para Jehová Dios, alabanza, fragancia digna de ser aceptada. Estas oraciones resaltan aquí la universalidad de la redención. En la segunda visión, donde está contenida la lectura de hoy, Juan oye el clamor de una multitud de ángeles que estaban alrededor del trono, de los seres vivientes y de los ancianos. Eran millones, centenares de millones. Juan contempla en su visión no a seres sobrenaturales, sino a personas que en la tierra decidieron obedecer el llamado para ser discípulos, testigos y apóstoles de Yeshua HaMashiach, que lo regaron todo, entregando su vida para que la doctrina de Yeshua HaMashiach sea practicada en primer lugar por sus propias personas y luego difundida para edificación de la novia del Cordero, que es la gran comisión. A la voz de los centenares que forman la eclesía, que gritaban: digno es el Cordero, degollado de recibir poder y riqueza, sabiduría y fuerza, honor y gloria y alabanza. Les respondían la creación en pleno, todas las criaturas del cielo, de la tierra, del mar y del mundo de abajo. Oí que decían: al que está sentado en el trono y al Cordero la alabanza, el honor y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Toda la creación de Dios se une a este acto de adoración universal en el cielo y en la tierra. Jehová Dios reina eternamente, los gobiernos van y vienen, pero Jehová Dios vive por los siglos de los siglos y siempre es y será digno de nuestra adoración. Si la creación en pleno alaba a Jehová Dios y al Creador y al Cordero, ¿qué te hace pensar que tú estás exento de hacerlo? Es este el coro que se une, la alabanza y la adoración al Padre y al Hijo. Es aquí donde tu voz es escuchada. Por eso que todo tu ser alabe a Jehová Dios. Salmo 103:1 dice al Señor: alma mía, alaba a todo mi ser su santo nombre. Y los 4 seres vivientes decían el amén, mientras los ancianos se postraban y adoraban. Nadie está excluido de la participación en el temor de Jehová. La adoración de toda creación se dirige hacia el trono, que es el elemento central del capítulo 4, y el Cordero, el personaje central del capítulo 5. Padre e Hijo, Jehová y Yeshua, Hijo, son los que reciben en todo momento la adoración, la alabanza de toda su eclesía. De esta manera estratégica, ambos capítulos logran su unidad. Jehová Dios y el Cordero, ambos enaltecidos en el mismo ámbito de la divinidad compartida. En el pronóstico, los sellos eran usados en la antigüedad para identificar la propiedad
dar validez a los documentos y para proteger cosas valiosas o secretas. El libro sellado es propiedad exclusiva de Jehová Dios y contiene los planes secretos de su plan salvador. Yeshua HaMashiach, el Cordero, puede desatar uno por uno los 7 sellos del libro. Los abre de par en par para que se cumplan los decretos de Jehová Dios. Los primeros 4 sellos traen 4 jinetes. El primer caballo designa a Yeshua HaMashiach resucitado, adornado con el característico color blanco de la resurrección. Ha vencido por su misterio pascual y está dispuesto a seguir combatiendo contra las fuerzas del mal representadas en la visión de los otros 3 caballos. Es el vencedor absoluto. Si nuestro Salvador representa en su propósito, nosotros también lo hacemos con el poder de su sangre redentora. El segundo caballo es de color rojo, fuego, el color de la sangre. Es la violencia que quita la paz y perpetra el asesinato, desde la sangre de Abel hasta Yeshua y sus testigos, pasando por la sangre injustamente derramada a lo largo de toda la historia humana, la violencia desnaturalizada a los hermanos. La humanidad escribe su historia a base de sangre y de guerra. El tercer caballo, negro, significa el hambre, la carestía de la vida provocada por la opulencia de unos pocos infligida sobre los demás, a quienes oprime, empobrece y mata de hambre. Es el gran pecado por estar apartado de la palabra de Jehová Dios y no aplicarla en nuestra vida para vivir en su justicia y derecho. El cuarto caballo simboliza a la muerte. Tiene el color verdoso de la hierba cuando se está secando. Es la muerte, la suerte fatal de la humanidad separada de Jehová. Sin su espíritu que da vida, se ofrece un lúgubre cortejo que acompaña la muerte, la espada o la violencia, el hambre, las diversas plagas de peste y epidemia. El quinto sello trae el clamor de los mártires, las almas que están debajo del altar de Dios, que fueron degolladas por la palabra de Dios. Jehová Dios no aparece como el vengador sediento de sangre, sino como el defensor que vela por el derecho de todos sus hijos e hijas justos, apartados del mundo, carne y demonio, que le sirven ante el sacrificio de los justos, degollados como el cordero. Jehová Dios responde no con venganza, sino en su justicia divina, enviando a su Hijo, quien derramó su sangre inocente para redimirnos de nuestros pecados. La apertura del sexto sello trae una ruptura cósmica, causando gran terror entre los reyes de la tierra. Lo mismo los ángeles, lo mismo los generales, los ricos, los poderosos y toda la gente, tanto esclavos como hombres libres, se escondieron en las cavernas y en las rocas de los cerros. Todos los autosuficientes que han vivido en su propia fuerza. Al abrirse el séptimo sello, se produjo un silencio en el cielo. A 7 ángeles que están de pie delante de Dios, se les entregaron 7 trompetas. En el Antiguo Testamento, las trompetas sonaban las alarmas de guerra y hacían que el enemigo entrara en pánico, o convocaban a asamblea al pueblo de Dios. Estas 7 trompetas sonarán mientras que Dios da la alarma de batalla durante la gran tribulación. Jehová Dios
Cuenta con la oración y compromiso de la Eclesía para hacer frente a la avalancha de males, simbolizados en los 3 últimos caballos que invade a nuestra humanidad, y para hacer avanzar con decisión la historia, la edificación para la salvación de los discípulos de Yeshua HaMashiach, desde la visión de Jehová Dios. La oración sincera y perseverante son unidas a la acción. En el control del pronóstico, los fieles, la fiel obediencia de Yeshua a la voluntad de Jehová Dios, de entregar su sangre en el Calvario para redimir toda la creación, le vale recibir adoración conjuntamente con el Padre. Es un testimonio fuerte de la deidad de Yeshua, el Cordero victorioso. Esta lectura muestra la certeza de que todos los que hemos decidido vivir obedeciendo la palabra de Dios y hemos atendido el llamado de ser discípulos del Cordero, siendo testigo de su obra redentora, tenemos recompensa eterna como la novia sin mancha ni arrugas del amado Yeshua. Lo que nos alienta a permanecer inconmovible en medio de un mundo que ha decidido vivir divertidamente de espalda al Creador. Apocalipsis nos revela que nuestra adoración al Creador se une a la adoración de toda la creación. Formémonos pues diariamente parte de este coro que une la tierra con el cielo, en adoración a Jehová y al Cordero, siendo asistidos por el Ruach HaKodesh. Romanos 8, capítulo 8, verso 21 al 23 dice: porque también la creación será liberada de la esclavitud de la corrupción para participar de la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos que la creación entera hasta el presente gime y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros que poseemos las primicias del Espíritu. Gemimos interiormente anhelando que se realice la redención de nuestro cuerpo. Amén. Ahora el Salmo. Este Salmo tiene un título singular: Salmo cantado en la dedicación de la casa de David. Aunque el título del Salmo indica que fue escrito para la dedicación del palacio de David, no dice nada sobre la casa. Sin embargo, el enfoque está en Jehová, Dios, y la grandeza de su liberación. Se puede dividir en 2 partes. Primero, acción de gracia por la sanidad, versos del 1 al 5. Y la segunda, recuento de la experiencia, versos del 6 al 13. Dice el verso 2, dice: te alabaré, Señor, porque me has levantado, y muy pocos se han reído mis contrarios. En la dedicación de su propia casa, David no se exaltó a sí mismo, más bien al Señor, dando gracias por la victoria sobre los enemigos, lo que pudo haber sido entendido como el logro de un hombre, fue ocasión para alabar a Jehová Dios. El rey David sabía 3 cosas que hicieron su reino grande. Cada líder piadoso debía de conocer estas 3 cosas muy bien. David sabía que el Señor le había establecido como rey sobre Israel. David sabía que Dios le había llamado y establecido como rey sobre Israel. Él exaltó su reino. David sabía que el reino le pertenecía a Dios. Era su reino. Por el bien de su pueblo Israel, David sabía que Dios quería usarlo como un canal de bendición para su pueblo. No era por el bien de David que él fue levantado, sino por el bien de su pueblo Israel. David hizo
de pescadores de hombres a ese reino. Señor, dice el verso 4, Señor, me has sacado de la tumba, me iba a la fosa y me has vuelto a la vida. Constituye una acción de gracia por preservar la vida. No sabemos si aquí David describió lo que pudiéramos llamar una experiencia cerca de la muerte, o si sería más como un escape de la muerte inminente. De cualquier forma, en su vida como soldado y líder, él tuvo más de una ocasión cerca de la muerte, y Jehová Dios fue el que lo rescató y le salvó su alma. En el verso 5, que sus fieles canten al Señor y den gracia a su nombre santo. Es una exhortación para alabar. Al recordar la gran obra de Jehová Dios, no solamente hizo que David alabara, sino que causó el animar a otros a alabarles también. Enseña a alabar a Jehová Dios. En el verso 6 dice, porque su enojo dura unos momentos y su bondad toda una vida. Al caer la tarde nos viste el llanto, pero la mañana es un grito de alegría. La razón para alabar, después de llamar al pueblo de Jehová Dios a alabar, el rey David luego les dio más razones para hacerlo. Aquí él se regocijó en que la ira de Jehová Dios puede ser real, pero momentánea, mientras que su favor, aceptación y placer son duraderos por toda la vida. En el verso 11 dice, escúchame, Señor, y ten piedad de mí. Sé, Señor, mi socorro. 12. Tú has cambiado mi duelo en una danza. 13. Señor, mi Dios, por siempre te alabaré. Oye, Jehová, pido que tú seas mi ayudador. La gozosa respuesta a la oración, a la dedicación del palacio de David, fue un evento alegre. David la utilizó como una razón para recordar todos los momentos en que Dios le llevó de la tristeza a la alegría, del lamento al baile. El rey David cerró este cántico para la dedicación de su casa con una determinación de agradecer a Jehová Dios para siempre, en todo momento. Los palacios parecen ser cosas permanentes, pero eventualmente se desmoronan. Sin embargo, Jehová Dios será rectamente alabado y se le dará gracias por siempre, porque es el Eterno, es el que mantiene y sostiene toda la creación. Amén. Preciosos reyes, en conclusión de esta hermenéutica del día de hoy, vemos como el apóstol Pedro estuvo frente a la muerte de Yeshua y pasó de caliente a ser tibio. Tenemos que estar atentos de que nosotros no podemos pasar por esa dificultad, y la única manera que nosotros podemos mantenernos firmes, calientes en todo momento, es manteniéndonos nutridos a través de su santa palabra, y que a través de estar en una comunión perfecta con el Logo, el Rema, el Espíritu Santo, nos va a mantener firmes para andar en todo momento por la senda perfecta, haciendo, hablando, pensando, tomando las decisiones, las determinaciones conforme lo determina el Padre y no conforme lo determine nuestra carne. Es solamente con su ayuda, es solamente con su sustento, es solamente en su senda, con su ayuda, que podemos mantenernos en la senda angosta, yendo en todo momento de gloria en gloria y de victoria en victoria, ayudados por el Ruach HaKodesh. Amén. Padre Santo de la Gloria, en esta noche maravillosa, en este Shabbat bendito que tú has determinado de tiempos memorables para el disfrute de estos días de hoy,
quiero darte gracia, gloria y honra por tu inmenso amor, por tu inmensa bondad, por tu inmenso poder que tú desciendes a través de tu Santo Espíritu. Y quiero darte la gracia, gloria y honra por la vida de todos y cada uno de los diezmadores, de los colaboradores, de los que vienen y ofrendan para el ministerio mosquetero de Jehová, y sea posible la extensión de tu reino a través de todos y cada uno de estos medios. Padre amado de la gloria, en el nombre de Yeshua declaro la fortaleza de tu Santo Espíritu en la vida de todos y cada uno de ellos, para que se mantengan firmes en la senda, para que se mantengan en todo momento en el camino, la verdad y la vida, amando, cuidando, atesorando lo que es digno en tu presencia y aborreciendo en todo momento lo que no te da la gloria, sustentados por el conocimiento de tu palabra y llevados y guiados por la constancia de tu Santo Espíritu, el Ruach HaKodesh, que los capacita en todo momento a amar, cuidar, atesorar lo que es digno ante ti y aborrecer todo aquello, Señor, que no es digno en tu presencia. Padre amado, tú eres el que los mantiene sano, tú eres el que los mantiene libre, tú eres el que los mantienes próspero en sus cuerpos, en su alma y en su espíritu. Eres tú que haces un vallado de protección con la sangre de Yeshua HaMashiach, que los mantiene con un cerco, de lino fino blanco alrededor de cada uno de ellos, protegiéndolos de todas acechanzas del mal. Todo esto te lo pido, te doy gracia y gloria y honra en el nombre de Yeshua HaMashiach nuestro Señor. Amén, amén y amén. Preciosa familia santa y todos aquellos que nos ven en este día maravilloso, les recuerdo que a todos y a cada uno de sus contactos, de todos y a cada uno de sus seguidores, de todos y cada uno de sus amigos, le hagan llegar la notificación, le pongan a todos los que han visto este video del día de hoy, de esta hermenéutica, darle me gusta, suscribirse en el canal de Mosquetero de Jehová y activar la campanita para enviar un comentario y compartir con todos y cada uno de tus contactos, para que sí sea extendido el reino de Jehová, la palabra, sin contaminar a todos y a cada uno de los hijos de Jehová, que quiere que todos se salven y que ninguno se pierda. Amén. Si la paz llega a tu corazón y me dice déjame entrar, si la paz llega a tu corazón y te dice déjame entrar, dile sí, 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 Cristo vive en mí, si hay lugar para ti, dile sí, 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 Cristo vive en mí, si hay